lo puedan leer. Bueno, no vamos a perder mucho tiempo porque creo que si la vez pasada me sobra tiempo, hoy me va a faltar. A ver, impuesto diferido. Bien, bueno, la clase pasada hemos tratado el método del impuesto diferido, pero muy, digamos, livianamente, ¿no es cierto? Por lo menos para comprender qué es una ID, qué es un PID, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver un poquito con mayor profundidad los métodos, cuál es el recomendado y el que exige las normas contables profesionales, y vamos a avanzar con el tema del cambio de tasa y los quebrantos impositivos. Bueno, dentro de los métodos de contabilización tenemos el tradicional o de apropiación corriente, lo que significa de vengar en cada ejercicio solamente el impuesto que resulta pagar con total prescindencia de las diferencias temporarias imponibles o deducibles que pudieran haberse generado durante el ejercicio. En cambio, tenemos la corriente moderna, que es el método del impuesto diferido. Digamos, diferimos contablemente el reconocimiento por diferencias transitorias. ¿Por qué? Porque va a resultar de un mayor impuesto a pagar en el futuro o de un menor impuesto a pagar en el futuro. Distinguimos dentro del método, podemos decir, etapas, ¿no es cierto?, en cuanto a su evolución, como también algunos partidarios, y vamos a explicar por qué razón. Tenemos el caso de la apropiación diferida parcial, ¿sí? La apropiación diferida parcial es historia, ¿no es cierto?, es para conocimiento de ustedes. Contabiliza el impuesto como el método tradicional. Solo admite el diferimiento cuando las diferencias temporarias sean no recurrentes y que las reversiones se produzcan dentro de los 5 años posteriores. Yo creo, ¿no es cierto?, que este método lo hace, es excesivamente prudente, en el sentido de no reconocer activos que no tengan valor económico, porque puede ocurrir que diferencias temporarias nunca se lleguen a compensar. Por ejemplo, la provisión para deudores incobrables, que en definitiva nunca la utilice, o la utilice muy poco. Y por esa misma razón exigen, ¿no es cierto?, que la reversión se produzca dentro de los 5 años posteriores, digamos, para poder reconocerlos. Y el método de la apropiación total, ¿sí?, sostiene que la contabilización del gasto por impuesto está determinado por los hechos. A ver acá. Está determinado, está determinado por los hechos y transacciones generadas durante el ejercicio. Es decir, ellos sí difieren, ¿no es cierto?, este método de la apropiación total, difieren todo y consideran, ¿no es cierto?, que solamente se debe cargar como gasto de impuesto a las ganancias lo que corresponde a hechos y transacciones generadas y devengadas durante el ejercicio. Pero tiene un defecto. Dice, el método del impuesto diferido define el cargo al resultado del impuesto que surge del resultado contable, con prescindencia de su adición o deducción a los fines fiscales. Es decir, esto confirma la misma definición que yo les he dicho. El cargo a resultados es exclusivamente el generado por los hechos y transacciones ocurridas con el ejercicio, y con prescindencia de aquellas diferencias, ¿no es cierto?, que
sean grabadas o deducidas en ejercicios futuros por las normas impositivas. Este resultado contable también surge luego de ajustar las diferencias permanentes que nunca se compensan. Digamos, este tema es una constante en toda la evolución y en todo lo que hemos visto, ¿no es cierto? De que las diferencias permanentes, como nunca se van a reversar, porque nunca van a estar grabadas por el impuesto, o nunca van a estar deducidas, o no se van a reconocer contablemente como ingresos, se deben eliminar. Es decir, se parte del estado de resultados neto de las diferencias permanentes. Hay dos formas de determinarlo. Dice el método del diferido, el método del neto del impuesto y el método del pasivo, ¿sí? Es decir, que dentro de este criterio del diferimiento total están el desarrollo básico, ¿no es cierto?, de el registro moderno del impuesto diferido. Entonces, se diferencia el método del diferido, el método del neto del impuesto y el método del pasivo. El método pasivo basado en el estado de resultados y el basado en el estado de situación patrimonial. El último método, el método del pasivo, es el que se emplea de acuerdo a las normas contables profesionales. El método del diferido, ¿no es cierto?, que es anterior, considera las diferencias temporarias como cargos o créditos diferidos que regularizan las cuentas de resultados. Los efectos impositivos de las diferencias son contabilizadas a la tasa del impuesto en que se originaron las mismas. Es decir, este método ya vamos introduciéndonos en el tema del cambio de tasa. Este método del diferido, que no se aplica, ¿no es cierto?, considera que se debe compensar o reversar las diferencias transitorias a la misma tasa que la originaron. Pero esto tiene un problema. ¿Por qué razón? Porque si se modifica la tasa, se modifica el impuesto. Y si positivamente son grabados o deducidos en ejercicios futuros que cambió la tasa, nos distorsiona el devengamiento del impuesto a las ganancias del resultado del ejercicio. Dice, la absorción de dichos saldos se efectúa a medida de la reversión de las diferencias temporarias, pero a la misma base a la que ellas surgieron. Pero fíjense que nosotros deducimos a la misma tasa, pero el resto del impuesto está liquidado a otra tasa. Eso lo vamos a ver en un ejemplo. Es la falla de este método, ya que al no cambiar la tasa, en el momento de su reversión puede presentar diferencias importantes, ¿sí? Yo aquí me olvidé, no puse un no. Es la falla de este método, ya que, o bien, al cambiar la tasa del impuesto, en el momento de su reversión puede presentar diferencias importantes en el impuesto devengado del ejercicio. Veamos un ejemplo, sin cambio de tasa y con cambio de tasa, ¿sí? La tasa del año 1 es el 35%, ¿sí? Si tienen computadora, vayan controlando, así se van a dar, se van a dar cuenta de cómo lo calculamos, ¿sí? Y de las diferencias que se presentan. En este caso, hay diferencias permanentes y diferencias temporarias. Las diferencias permanentes solamente radican en donaciones no admitidas. Cuando es el caso que uno dona a una entidad sin fines de lucro, pero no está inscripta como receptora de donaciones en el AFIP. Y tenemos diferencias temporarias deducibles, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en el futuro vamos a pagar
menos impuestos, porque son deducibles, es decir, que generan un activo por impuesto diferido. A ver, veamos si no me equivoqué. En los ejercicios año 1 y 2 tenemos resultado contable de 50 y 100 mil pesos. Las diferencias permanentes son donaciones, ¿no es cierto?, de 6 mil y 10 mil pesos. Resultado contable ajustado, es decir, sujeto impuesto, es 56 mil y 110 mil. ¿Por qué? Pues las donaciones que estaban deducidas en el resultado contable las tenemos que sumar. Las diferencias temporarias son 12 mil y 4 mil. ¿Sí? Si son deducibles, bueno, son deducibles. Por ejemplo, una previsión para deudores incobrables. Pagamos más impuestos, compensamos con un AID, ¿no es cierto? En este caso, las diferencias temporarias se nos presentan 12.000 y 4.000, ¿sí? Todas son AID. Y después, en el ejercicio 2, hay una reversión de esa diferencia temporaria de 8.000 pesos, ¿sí? Supongamos que hemos podido deducir por incobrables en la declaración jurada por 8.000 pesos. El resultado positivo es 106.000. Bueno, y el resultado contable... El resultado contable, el resultado positivo en ambos casos es 68.000 y 106.000. Bueno, aplicamos la tasa del tributo, ¿sí? El 35% sobre 50.000, sobre 6.000, sobre los 56.000, es decir, también podríamos haberlo calculado directamente sobre el resultado contable ajustado, sobre las diferencias temporarias y sobre las reversiones, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en el caso de las reversiones? Fíjense que la tasa que está calculada acá no es, en este caso se aplica el 40% para el impuesto, pero en el caso de las reversiones, aplicamos la tasa del 35%, es decir, que a 8.000 aplicamos la tasa del 35% y nos da 2.800. ¿Está claro hasta acá? ¿O quieren que lo espere un ratito? Todo claro, profe. ¿Está claro? Bueno. Sigo entonces. Profe, ¿y por qué en las reversiones el 35% y no el 40%? Bueno, ese es el error. Ese es el error que tiene este método. ¿No es cierto? Que no considera como un flujo de fondos, es decir, un flujo de fondos mayores o menores que van a salir en el futuro, sino considera nada más que las diferencias transitorias a la tasa vigente, equivocadamente, porque consideran de que tienen que compensar activos y pasivos a la tasa en que se generó esa diferencia. Ese es el error de este método y por eso es que no se lo usa y se emplea el cambio de tasa, ¿me entienden? No sé si te respondo a la pregunta. Sí, profe, ahora todo claro. Gracias. Bueno. Sí, profe, porque en el libro, bueno, ella pone 3.200, la autora. Por eso la hace por el 40%, 8.000. Bueno, pero sigamos, pues. A ver ahora dónde estaba. Sí, era lo que dijo hace rato, usted lo hace por el 35%. Se hace, pero después veamos cómo lo hace por el... Bueno, hasta acá
lo hace por el 35%, ¿sí? Lo que quiero que veamos es el impacto que tiene. El impacto que tiene en el impuesto a las ganancias a pagar. ¿Cuánto deberíamos reflejar en el impuesto a las ganancias? El 44% sobre 110.000, ¿sí o no? Ahora me contestan. ¿Cuánto tenemos que devengar de impuesto a las ganancias? Chicos. Estos 44.000, ¿sí? Pero vamos a ver que el resultado impositivo, a ver, el impuesto a las ganancias devengado debe ser 44.000. Veamos cómo trabajan estos 2.800 al 35%, que es lo que quiero demostrar. En el año 1, a tasa del 35%, impuesto a las ganancias 19.600, una IT de 4.200, impuesto a pagar 23.800. Si no, tienen ustedes las filminas, ¿no es cierto? Si volvemos, 19.600, 4.300 de AIT y 23.800. ¿Sí? Bien. En el año 2, el cargo por el impuesto a las ganancias se determina de considerar a la nueva tasa el impuesto determinado a pagar. Las nuevas diferencias temporarias también a la nueva tasa y la reversión de diferencias previas a la tasa del momento en que se generaron, que es el 35%. ¿Sí? Bien. Entonces, hacemos el asiento. ¿Qué nos da? Tenemos un AIT nuevo de 1.600, ¿no es cierto? Volvamos. Ahí tenemos una nueva diferencia transitoria por un AIT de 1.600. Y un AIT de reversión por 2.800. El impuesto a pagar resulta 42.200. ¿Sí? Bien, si sacamos la diferencia para armar el impuesto a las ganancias a pagar, ¿cuánto nos da? 43.600, ¿sí? ¿Cuánto nos debería dar? 44.000. Entonces, esa diferencia de tasa que no se considera impacta directamente sobre las diferencias, sobre el impuesto a las ganancias devengado del periodo, ¿sí? ¿Cómo surgen? 44.000, menos la diferencia entre 3.200, es decir, la reversión de 8.000 por el 40%, menos la reversión de 8.000 por 2.800, que me da 43.600, ¿sí? Quiere decir que estamos distorsionando el impuesto del ejercicio que devengamos en cuánto. ¿Cuánto es la diferencia? 3.200 menos 2.800. 12 menos 8, 400. En 400 pesos. ¿Está claro? Ahora vamos a ir a ver con cambio de tasa. ¿Sí? Ahí le tendría que haber puesto arriba, sin cambio de tasa o con cambio de tasa. La verdad que es mucho trabajar en la filmina, así que en algunos se equivoca. Bien, acá tenemos lo mismo, ¿no es cierto? El mismo ejercicio, pero ajustamos la reversión por 3.200. Es lo que decía su compañera recién, que la autora considera, ahí está, bibliografía, impuesto diferido, Paula Bulnes, ¿sí? Está en fotocopiadora, en la que ustedes conocen.
Ahí nos da exactamente el impuesto que tenemos que pagar, ¿sí? En este caso, contabilizamos de la misma manera el año 1 porque no tiene diferencia, y el año 2 a la tasa del 40%. Entonces, generamos un AID de 1.600, pero una reversión del AID por 3.200. ¿Qué nos queda? El impuesto a las ganancias por 44.000 pesos, que es el efectivamente devengado en el ejercicio. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, si tienen alguna duda, me paran, no, por favor, no quiero que se queden con la duda. Bueno, el método del neto del impuesto, como el anterior, no considera el cambio de tasa y no parte de resultados, ¿sí? Es decir, que el método del pasivo complementa y soluciona los problemas de estos dos métodos. El método del neto del impuesto tampoco considera el cambio de tasa y no parte de resultados. Considera que los importes diferidos se originan por las mediciones de los activos y pasivos. Yo se los demostré, ¿no es cierto? En la clase pasada hemos trabajado con ambos métodos, ¿no es cierto? Cuando hacíamos el balance fiscal y el balance contable, e íbamos ajustando, ¿no es cierto?, en resultados como también en el estado de situación patrimonial. El objetivo mío era demostrarles que se podía llegar al mismo resultado. ¿Estamos de acuerdo? Para su cálculo se debe segregar por rubro y tratarlos como cuentas regularizadoras de los mismos. Es decir, se generan, ¿no es cierto?, por las diferencias de medición de activos y pasivos. Pero en vez de considerarlo un crédito o un pasivo por impuesto diferido, se lo emplea como una cuenta regularizadora del rubro o la cuenta que lo origina. Es decir, que si es un pasivo por impuesto diferido, originado, como vamos a ver el ejemplo, en bienes de uso, va a ir neteado del rubro bienes de uso, el pasivo por impuesto diferido. El estado de resultado debe presentarse incluyendo el efecto impositivo por las diferencias temporales que lo afectan, y las cuentas de activos y pasivos que los generaron se presentan incluyendo la porción del impuesto diferido. La diferencia del diferido al exponerlos ahí, o la diferencia fundamental con el anterior es ¿cuál? Es poner el AID y el PID en los rubros que lo originan y no como créditos y pasivos. Esta cuenta, digamos, este método ha sido descartado de plano, porque no es una cuenta que pueda deducir, sino que son créditos efectivos, ¿no es cierto? Y pasivos efectivos que van a generar flujo de fondos posteriores. Entonces, Bull les toma el ejemplo de un bien de uso grabado al 35%. Y dice, el valor original de compra es el mismo, en el caso de los bienes de uso. 1.000 y 1.000. Pero la depreciación es mayor en el impositivo, 750 y 800. El neto nos da 250 y 200. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, he hecho todos los cálculos. Bueno, ahí está. La diferencia es un 50%, ¿sí? 50 pesos que le aplicamos el 35%, nos resulta el 17,50 pesos. Ahora, ¿cómo sabemos que es un PID o una ID? A ver, tendremos que razonarlo, ¿no es cierto? Siempre, para no equivocarnos. Pero también podemos estudiarlo de memoria.
es cuando el activo contable es mayor que el activo impositivo, cuando se trata de diferencias en el estado de situación patrimonial. ¿Por qué? Porque si el activo contable es mayor, quiere decir de que va a haber mayores deducciones en el futuro. ¿Sí? Mayor impuesto, mayor impuesto a pagar en el futuro. Entonces, un pasivo por impuesto diferido. La presentación es bienes de uso 250 menos PIT, que es el pasivo por impuesto diferido, por la diferencia de las amortizaciones, por 132.050. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿O no está claro? Yo vengo de dictar 2 horas de clase, así que ayúdenme, chicos. Disculpe, profe, ¿de dónde salen los 132,50? 200. Los 132,50. Ay, me equivoqué. 232. Esto es para alcanzar los... Ah, ok, gracias. Acá. 232,50. ¿Sí? ¿Es la única duda? Ah, bueno, profe, sí. Bueno, error de dedo. No hay duda acá. No, profe, todo el resto está claro. Bueno. Bueno, como les venía diciendo, es un método que es descartado, ambos, ¿no es cierto? El método del diferido y del neto diferido. ¿Por qué? Porque no admiten el cambio de tasa, entonces los créditos y estos pasivos los entienden como una diferencia del impuesto, pero no un efectivo flujo de fondos, ¿no es cierto?, mayores o menores que se van a generar en el futuro. Y bueno, queda descartado de plano si consideramos, ¿no es cierto?, que es un flujo de fondos y que son créditos y pasivos, más descartado queda, ¿no es cierto?, el método neto diferido de netear del rubro las diferencias transitorias, ya sea por AID o PIB. Entonces, entramos, ¿no es cierto?, a lo que es el método del pasivo, que es el que se emplea de acuerdo a las normas contables. Sí, dice, se funda en el criterio de que las diferencias temporarias generan mayores o menores flujos de fondos futuros en concepto de impuesto a las ganancias. Son flujos de fondos, hay que calcularlos correctamente a la tasa en que van a fluir, ¿no es cierto? No es lo mismo el 35 que el 40%. Implica que los cambios de tasa deben considerarse en consecuencia y que los futuros AID y PIT son créditos de deudas a deducir o abonar en el futuro. ¿Sí? Ese es el concepto o la esencia de la diferencia, ¿no es cierto?, de con los anteriores. Que los anteriores son diferencias transitorias que las ajustamos directamente sin pensar en el resultado, en el devengado del ejercicio, y otro que es un fluir de fondos. Y que un fluir de fondos efectivo, voy a pagar X cantidad más de peso en el futuro, más o menos. Se tomará como ejemplo el determinado para el método del diferido, con la diferencia que se trabajará con modificaciones con la modificación de la tasa del impuesto. A ver, no sé qué he querido poner acá. Bueno, vamos a trabajar con el método del diferido, es decir, con los datos del método del diferido, con la diferencia que se va a... No, esto, a ver. ¿Ves que está copiado de nuevo? No. Esto, qué increíble de no poder terminar una.
una filmina. Acá está. El método de pasivo, como veíamos, entonces admite el cambio de tasa porque considera que es un flujo de fondos mayores o menores al pagar el impuesto y respeta el impuesto devengado por el periodo. El método del pasivo, les pongo, es el aceptado por la doctrina y admite dos variantes. Realmente, a mi opinión no se puede prescindir de uno u otro, con la diferencia de que cuando uno trabaja por diferencia en el estado de situación patrimonial, digamos que no hay necesidad de identificar las diferencias transitorias, sino que se van compensando. En cambio, en el estado de resultados, cuando trabajamos con el estado de resultados, tenemos que hacer un seguimiento de las mismas. Pero nos da el mismo resultado. La ventaja, ¿no es cierto?, del método del estado de situación patrimonial es que podemos ajustar por diferencia. Entonces, acá tenemos el método del pasivo basado en el estado de resultados. El método se concentra en las diferencias temporarias originadas en las cuentas de resultados, de ingresos, gastos, ganancias y pérdidas. Y el método del pasivo basado en el estado de situación patrimonial se enfoca en las diferencias temporarias originadas en las cuentas de resultados, ingresos, gastos, ganancias y pérdidas, y también las originadas en la medición de activos y pasivos. Yo, la verdad, lo diría al revés. Diría que se origina por las diferencias, ¿no es cierto?, entre la medición de activos y pasivos, y además por las diferencias temporarias originadas en las cuentas de resultados. ¿Por qué? Porque yo puedo haber pagado o cobrado algo que es una diferencia transitoria. En el balance fiscal, si lo hacemos completo, vamos a tener deducido o aumentado el saldo de caja. Pareciera que no va a haber diferencia, pero en el estado de resultados sí vamos a ver la diferencia, ¿sí? Entonces, yo creo que el método se debe completar, no solamente con diferencia de activos y pasivos, sino también la de resultados. No sé si me han entendido. Si pago por caja, un concepto no deducible en este periodo, ¿no es cierto? En el balance impositivo me va a salir disminuido el saldo de caja, ¿sí? Pero lo mismo voy a tener que sumar la diferencia transitoria porque no me permiten deducir ese gasto en ese ejercicio. Es decir, que para mí más completo el estado de resultado que el estado de evolución del estado de situación patrimonial. No obstante, no es cierto, no se puede prescindir uno del otro. Bueno, el método del pasivo, sabemos, del estado de resultados, se parte del resultado contable, se emplean las diferencias permanentes, se aplica la alícuota para determinar el impuesto a las ganancias devengadas, se deducen o aumentan las diferencias temporarias, se determina el resultado impositivo, y al aplicar la alícuota sobre el resultado positivo, obtenemos el impuesto a pagar por el ejercicio, que eso es lo que venimos haciendo y que hemos hecho también en la clase pasada. El tratamiento de las diferencias temporarias cuando trabajamos en resultados. Generamos siempre, ¿no es cierto? Las diferencias generan una ID que es deducible porque está en el activo, y un PID cuando es una diferencia temporaria imponible. ¿Cuándo se nos produce esto? El AID, los ingresos se graban antes de su reconocimiento contable. ¿Sí? Y los gastos se reconocen contablemente antes que se admita su deducción impositiva. Y el PID se genera cuando los ingresos se reconocen contablemente antes que resulten grabados impositivamente. Claro,
yo los reconozco, genero un mayor, los ingresos se reconocen contablemente antes que resulten ser grabados. Eso quiere decir que en el futuro voy a pagar un mayor impuesto. Voy a contabilizar un impuesto a las ganancias devengado mayor, el impuesto a pagar va a ser menor y lo voy a compensar con un PIB, ¿no es cierto? Con una diferencia temporaria imponible, porque eso va a ser grabada en un ejercicio posterior. Los gastos, bueno, se genera PIB también cuando los gastos se reconocen impositivamente antes de su reconocimiento contable. Bueno, estos principios también los tenemos que analizar cada vez que encontramos una diferencia, ¿no es cierto? Una diferencia transitoria, cómo funciona. Para mí, en el plano personal, me cuesta, ¿no es cierto?, acordarme de memoria y tengo que analizar cada caso en particular. Bueno, eso dependerá de cada uno de ustedes en cuanto a su memoria y su capacidad de análisis. ¿Hay problema hasta aquí? No, profe. Profe, Bueno, ¿cómo? ¿No? No hay problema. No te escucho bien. no hay ningún problema, está todo bien. Bien, sigamos entonces. El método del pasivo basado en el estado de resultados. Antes de resolver el ejercicio, recordemos algunas diferencias permanentes y transitorias, digamos, para que vayamos al ejercicio que son las que toma el ejercicio Bulnes. Permanentes. Gastos de representación en exceso. Es decir, AFIP, ¿no es cierto?, anualmente actualiza los gastos de representación que podemos deducir. En exceso ya no. ¿Por qué? Porque se supone que un gasto de representación debe implicar una determinada suma y si nos vamos en exceso es porque estamos tratando, ¿no es cierto?, de deducir mayores gastos para pagar menos impuestos. Lo mismo ocurre con honorarios de directores y síndicos en exceso. Hay un monto que podemos deducir, el excedente no. Donaciones no admitidas, que ya lo hablamos. Y el cobro de dividendo en acciones. Sabemos, ¿no es cierto?, que en las sociedades anónimas, como en todas las sociedades, pagan el impuesto a las ganancias. Es decir, que el cobro de dividendos ya pagó el impuesto. ¿Me entienden? Pagó en cabeza de la sociedad. Están grabadas en cabeza de la sociedad. Y las diferencias transitorias que utiliza, dice, honorarios de directores cuando se aprueban con fecha posterior a la declaración jurada. Cuando se aprueban con posterioridad a la declaración jurada, si ya está hecha la declaración jurada, que dice impositivamente, la deducirán en el ejercicio en que han sido aprobadas, es decir, en el ejercicio posterior. Pero contablemente tendremos que hacer un ajuste de ejercicios anteriores. ¿Por qué razón? Porque los honorarios de directores corresponden al ejercicio que se cierra y que se demoró en aprobar los honorarios, ¿no es cierto?, no implica que no correspondan a este ejercicio. Y después un concepto que también nuevo, que es el resultado por tenencia de bienes de cambio, que no se reconocen impositivamente hasta que se realice con la venta. Es decir, que la medición a costos de reposición determinando diferencia del resultado por tenencia no es admitido. No es admitido por la norma impositiva, que se rige fundamentalmente por las transacciones con terceros. Es decir, cuando se materializa la venta, recién se reconocen esos mayores resultados. Bueno, acá tenemos el ejercicio.
tenemos un resultado contable, diferencias permanentes, gastos de representación en exceso, honorarios de director en exceso, ingresos por dividendos exentos, un resultado contable ajustado, diferencias temporarias, ¿no es cierto? Honorarios asignados después de la declaración jurada, es decir, yo los deduje, ¿sí? Se los dedujo del resultado, entonces se suman, ¿no es cierto?, los 260. Y resultados por tenencia de bienes de cambio se restan. ¿Por qué? Porque es una utilidad que no se reconoce impositivamente. El resultado impositivo nos da 2.240. Acá tenemos el impuesto que debemos devengar, de acuerdo en el impuesto a las ganancias del ejercicio, los honorarios asignados después de la declaración jurada, 200, nos genera 91. ¿Esto qué es? ¿Una ID o un PID? Es una ID. ¿Por qué razón? Porque los ingresos se reconocen contablemente, no, los gastos se reconocen contablemente antes que se admita su deducción impositiva. Es decir, el que aplicamos es este. Los gastos se reconocen contablemente antes que se admitan su deducción impositiva. ¿Sí? Hemos ido a otro ejercicio. Acá. Resultado por tenencia de bienes de cambio, ¿no es cierto? Lo deduce. Decir que es un ingreso que es reconocido contablemente antes de que lo reconozca el impuesto a las ganancias. Entonces, es un PID porque me va a generar un pasivo por impuesto diferido y un flujo de fondos mayor a pagar en el futuro. Bien, los asientos. Bulnes hace así los asientos. Primero genera los AID y PID. Entonces el AID que constituye es por 91 y el PID por 52,50. A ver si volvemos a ver. 91 y 52,50. Ahora nos vamos a cualquier lado. No, está bien. Entonces generan los AID o APID una diferencia en impuestos a pagar que es menor, ¿no es cierto? Porque es saldo acreedor. Y luego contabilizan el impuesto a las ganancias a pagar como si fuese el método tradicional. Si mayorizamos el impuesto a las ganancias, 784. Acreditamos el impuesto a el ajuste de impuesto a las ganancias por las diferencias transitorias, nos da 745,50. ¿Sí? ¿Qué es el resultado contable ajustado? 745,50. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el año 2, ¿sí? El resultado contable es 900 pesos, las diferencias permanentes son gastos de representación por 700, honorarios de directores en exceso, 200, ingresos exentos por dividendos, ¿no es cierto?, a cobrar. El resultado contable es 1.750, que genera un impuesto de 612,50. Y las diferencias temporarias, originadas en el ejercicio, honorarios asignados después de la declaración jurada, ¿no es cierto?, en 230, que aplicado el impuesto 80,50. En este caso nos genera un AID.
Y un resultado por tenencia de bienes de cambio, ¿no es cierto?, que nos genera un PIB. ¿Por qué? Porque reconocemos el ingreso antes que la declaración jurada de impuestos. Y tenemos reversiones, ¿sí? Reversiones reversión del resultado por tenencia. ¿Por qué? Porque se vendió la mercadería. Entonces tenemos 150, serían 52,50, que es un PIB, pero lo que tenemos que ajustar, ¿no es cierto? Y los honorarios de directores atribuibles al ejercicio, que serían los 260, que en este caso se lo resta. ¿Por qué razón? Porque no fue reconocido en la determinación del impuesto del año 1. Entonces nos da 91, que es también una reversión de la IS. ¿Me siguen? Sí, profe. Porque parece que no hay nadie. Parece que estoy hablando sola. Bueno, el año 2, entonces, el impuesto a las ganancias, tenemos que ajustar, ¿no es cierto?, las reversiones. En este caso, las dos con signo contrario, ¿sí? El PIB, el PIB, resultado por tenencia, lo debitamos y el AID, ¿sí?, por los honorarios de 91, lo acreditamos, ¿sí? Originalmente el AID se debita y el PIB se acredita, acá a la inversa. Entonces nos da un ajuste del impuesto a las ganancias por las reversiones de 38,50. Después los AID y los PIB nuevos del ejercicio serían un AID de 80,50 y un PIB de 87,50. La diferencia de ajuste impuesto a las ganancias, ¿ves? 80,50 y 87,50. La diferencia para el impuesto a las ganancias son 7 pesos que los aumenta. El impuesto a las ganancias, impuesto a las ganancias a pagar, digamos, por lo último que nos queda, ¿no es cierto?, que es lo que efectivamente vamos a pagar con la declaración jurada, es 567,67. Si analizamos y mayorizamos, impuesto a las ganancias debitado por 28,50, por 7 y por 567 nos da 612,50. ¿Qué son esos 612,50? Es el impuesto devengado durante el ejercicio de acuerdo a las transacciones y hechos ocurridos en ese ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos al método del pasivo basado en el estado de situación patrimonial. Bueno, reitero, este enfoque contempla, además de las diferencias temporarias en resultados, aquellas existentes en las diferencias de medición de activos y pasivos. Las diferencias de activos y pasivos. Según el balance contable y fiscal, abarcan diferencias que no se encuentran en el resultado. Yo, la verdad, que lo analizo al revés. Y si me equivoqué, lo voy a rectificar después de seguirlo pensando. Más se dan diferencias de resultados que en el patrimonio. Y el ejemplo es cuando pago en efectivo. Digamos, tengo menos plata y eso, menos plata, yo pagué, que sea deducible o no del impuesto a las ganancias, no importa. Lo que sí, cuando yo revierto, como hacíamos en la clase anterior, debería aumentar el saldo de caja, pero no es real. Ese es el análisis que yo hago, ¿no es cierto? Pero bueno, si tengo que rectificarme, me voy a rectificar, lo voy a estudiar con mayor profundidad el tema.
El trabajo es similar al basado en el estado de resultados, dice, pero no se deben olvidar las diferencias que no surgen del resultado. Para mí es al revés, pero mientras tanto pongo tal cual como lo dice Bulnes. El tratamiento de las diferencias temporarias, digamos, tenemos ahí por temporarias deducibles y PID por diferencias temporarias imponibles. Bueno, el AID, ¿cuándo se genera? Cuando la base contable del pasivo es mayor que su base fiscal. ¿Sí? La base contable del activo es menor que la base fiscal del La base contable del pasivo es mayor que su base fiscal. La base contable del activo es menor que la base fiscal, que su base fiscal, no del pasivo. Ahí copié mal. O copié o... Bueno, después tenemos el PID, cuando la base contable del pasivo es menor que su base, la base fiscal del pasivo. Y la base contable del activo es mayor que la base fiscal del activo. Digamos, siempre es activo con activo, no activo con pasivo. Acá yo me equivoqué. Bien, analicemos entonces cada una de estas diferencias con el ejemplo. Bueno, acá Bulnes supone, ¿no es cierto?, estas distintas cuentas en el ejercicio 1, caja 10.000, dividendos a cobrar por 40.000, mercaderías, es como si hubiésemos ajustado el balance impositivo. Tenemos mercaderías de 2.000, pero tenemos 150 pesos de resultado por tenencia que no los reconoce, ¿no es cierto? Entonces, las mercaderías estarían medidas en el balance impositivo por 1.850, generando una diferencia de 150 y un impuesto de 52,50, que es un PID. Honorarios a directores a pagar, 370, y la base impositiva es 110. ¿Qué son estos 260? Son los honorarios aprobados con posterioridad a la presentación de la declaración jurada. ¿No es cierto que nos da aplicado por el impuesto, nos da 91, que sería una I? ¿Sí? Proveedores no hay modificación, proveedores por mercaderías no hay modificación. Digamos, esto nos está mostrando cómo pueden surgir las mismas diferencias a partir de resultados o a partir de las diferencias patrimoniales del activo y del pasivo. Distinto es el caso, reitero, cuando pago. Cuando no cuando habiendo sido devengado ya fue pagado en el ejercicio. Entonces, el saldo de caja, si lo aumento o lo disminuyo para ajustar las diferencias temporarias, no es real. Por esa razón, ¿no es cierto?, es que el estado de resultado brinda más diferencias transitorias que el estado de situación patrimonial. A mi criterio, ya me voy a rectificar. Si corresponde. Bueno, los asientos, impuesto a las ganancias, impuesto a la ganancia a pagar, ¿de dónde los saca? Dice, de la determinación a partir de resultados, resulta un impuesto a las ganancias a pagar de 784. Yo directamente lo tomo, ¿no es cierto? Es el mismo resultado, a ver si me remite al... No. Bien.
Y después contabilizo el AID y el PID, impuesto a las ganancias, AID, a PID, A, impuesto a las ganancias, resultado, ¿no es cierto?, que es un ajuste en menos del impuesto a las ganancias. Si contabilizamos, nos da un saldo deudor de 745,50. Es lo que nos daba por el método de resultados también. Si quieren lo comprobemos. 745,50, ¿sí? Veamos en el ejercicio 2. Bueno, acá caja 10.900 dividendos a cobrar, que no integran, ¿no es cierto?, la base imponible por ser diferencias permanentes. Mercaderías, acá tenemos 1.050 y 800. Honorarios a directores a pagar, 430 y 200. La diferencia también son los honorarios aprobados con posterioridad a la presentación, a la preparación de la declaración jurada. Proveedores, movilidad y viáticos, y proveedores de mercaderías que no tienen ninguna diferencia, ni hemos encontrado diferencias transitorias en el ejercicio. Entonces, la diferencia de mercaderías ya es 250, que por el impuesto me genera 80,50, y y la diferencia de honorarios de directores a pagar, que son los 230, que son ¿cómo se llama? Los honorarios aprobados con posterioridad a la declaración jurada, me da 87,50. Este es un PID y este es un AID. 80,50 es un PID. ¿Por qué? Porque, digamos, el activo es mayor, las mercaderías, la base contable es mayor que la impositiva. Eso me va a generar un pago de mayor impuesto en el futuro. Y en honorarios y directores a pagar va a ser a la inversa, ¿no es cierto? Entonces, acá sí tenemos que analizar un poco, porque acá tenemos contabilizado, yo no mayoricé, pero esto hace, digamos, hace como la mayorización. Las diferencias temporarias del ejercicio anterior y del ejercicio. Tenemos PID. En el año 2, 80,50 menos el año 1, 91, ¿sí? Con signo negativo, ¿no es cierto?, el PID. ¿Qué es consecuencia de qué? De las mercaderías. Y el AID en el año 2, 87,50 y en el año 1, 52,50. ¿Originado en qué? En los honorarios de directores y síndicos, honorarios de directores deducidos, ¿no es cierto?, en el impuesto en el balance contable, pero no en el impositivo. La diferencia que nos da es 35. Si vamos a los asientos, contabilizamos los 567, que es el impuesto a pagar que nos da en ese momento, y ajustamos PID y AID. El activo por impuesto diferido, 10,50 negativo, y el PID, 35, ¿no es cierto que en este caso no lo debitamos? ¿Por qué? Porque la diferencia es mayor. A ver si vamos acá. 87 en el año 2, 52,50 me da 35. ¿Sí? El PID se contabiliza bien.
la reversión tendría que haber sido debitado el PIB, pero ¿por qué no se debita el PIB? Porque en el año 82 es mayor, entonces debe constituirse por la diferencia. Nos resulta un ajuste de impuesto a las ganancias de 45,50 por el neto de las diferencias transitorias que se arrastran desde el inicio del ejercicio al cierre. Entonces tenemos mayorizando 557, 45,50, saldo deudor 612,50, ¿sí? Que es el impuesto $612,50, que es el impuesto que habíamos determinado por resultados. Así que con honestidad entiendo de que no podemos prescindir, si bien contabilizamos por el método del estado de situación patrimonial, no podemos obviar la determinación en resultados. Bueno. 20,50. ¿Me dan 5 minutos? Sí, profe. Descanso un poco. Sí, ya 3 horas hablando, 3 horas y media. Bueno, descansemos hasta las 8:30. Bueno, Bueno, profe.